El Vaticano ha autorizado un nuevo rito de la misa que no ha tardado en generar opiniones encontradas y que algunos califican de herético. Este movimiento, que se aleja de la misa tradicional, plantea un cambio profundo que podría transformar el núcleo de nuestra fe. Prepárense, porque lo que se está desarrollando es verdaderamente asombroso. Ayer se anunció una decisión largamente esperada por algunos, aunque no todos la recibirán con entusiasmo. El Vaticano ha dado su visto bueno al rito maya de la misa, un formato que incorpora elementos culturales de las comunidades precristianas de México. Entre ellos destacan danzas rituales, gestos específicos y oraciones que, en el pasado, estuvieron vinculados a cultos paganos. La noticia ha encendido un intenso debate. Para ciertos sectores, esta decisión es una muestra de apertura pastoral que fomenta la integración cultural en la fe. No obstante, otros la ven como un alarmante distanciamiento de las tradiciones católicas y un acercamiento a prácticas que consideran espiritualmente peligrosas. El anuncio fue realizado por Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, quien detalló que estas modificaciones han sido oficialmente aprobadas por el Dicasterio para el Culto Divino. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, dividiendo opiniones entre los fieles y los expertos en teología. Mientras unos perciben estas innovaciones como una traición a los principios fundamentales de la Iglesia, otros recuerdan que el Concilio Vaticano II impulsó la integración de culturas locales en el culto cristiano. Esto nos lleva a preguntas cruciales. ¿Es posible modificar la liturgia sin comprometer la esencia de la fe? ¿Puede una adaptación cultural coexistir con la fidelidad a la tradición? El rito maya incluye elementos que marcan una clara ruptura con la liturgia tradicional, como las danzas rituales, que tendrán lugar durante momentos clave de la misa, como el ofertorio, la oración de los fieles y la acción de gracias tras la comunión. Lejos de ser simples expresiones folclóricas, estas danzas, acompañadas de música tradicional, buscan transmitir el significado espiritual de la Eucaristía desde una perspectiva culturalmente única. Otro aspecto destacado de este nuevo rito es la participación activa de laicos en funciones que tradicionalmente estaban reservadas al clero. Por ejemplo, se permite que mujeres incensen el altar y a los fieles, utilizando herramientas propias de las culturas indígenas, en lugar de los incensarios convencionales. Además, figuras respetadas dentro de la comunidad, sin importar su género, pueden asumir roles de liderazgo en ciertos momentos de la celebración, como la invitación inicial a la oración, la lectura de intenciones o el agradecimiento tras la comunión. Monseñor Arizmendi, firme defensor de estas reformas, argumentó que representan una encarnación auténtica de la fe, respetando las particularidades culturales de las comunidades indígenas. Según él, estas innovaciones no alteran la esencia de la liturgia, sino que la expresan mediante lenguajes culturales diversos. Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado aplacar las críticas. Algunos temen que estas concesiones conduzcan al relativismo litúrgico, diluyendo la identidad universal de la misa en favor de adaptaciones excesivas a los contextos locales. Este rito se suma al precedente del rito zairense en África, el único otro aprobado desde el Concilio Vaticano II. Para algunos, esto es un signo de progreso y apertura. Para otros, un peligroso compromiso que amenaza con socavar la autoridad y la unidad de la Iglesia. El debate en torno al rito maya se intensifica debido a su conexión con prácticas indígenas precristianas. Diversos elementos del rito provienen de tradiciones culturales que, antes del cristianismo, formaban parte de ceremonias religiosas dedicadas a divinidades locales.
Los críticos citan con frecuencia las palabras de San Pablo en sus epístolas, donde afirma que todos los dioses de las naciones son demonios, para advertir sobre el riesgo de incorporar a la liturgia católica elementos que podrían percibirse como un acercamiento al paganismo. Para los detractores más radicales, el rito maya es una muestra de relativismo teológico, un intento de suavizar el mensaje universal del catolicismo para adaptarlo a culturas locales, sacrificando así la fidelidad a las raíces de la Iglesia. Los defensores, en cambio, destacan que la inculturación es una práctica con profundas raíces en la historia eclesiástica. Desde los tiempos de los apóstoles, la Iglesia ha trabajado para adaptar la liturgia a los contextos culturales de las comunidades evangelizadas, buscando transmitir el mensaje cristiano de manera comprensible y significativa. El rito maya, afirman sus partidarios, es simplemente una continuación de este enfoque pastoral, un esfuerzo por acercar a las comunidades locales a la fe sin borrar su identidad cultural. No obstante, persiste la preocupación de que estas adaptaciones puedan sentar un precedente para futuros cambios litúrgicos que comprometan la unidad de la liturgia universal. Las críticas más duras provienen de quienes consideran que este rito refleja las consecuencias del Concilio Vaticano II, al que acusan de haber abierto la puerta a interpretaciones que desafían tanto la autoridad central de la Iglesia como la fidelidad a su tradición histórica. El rito maya, alabado como un gesto de apertura e inclusión, ha suscitado una profunda división entre los católicos, especialmente entre los fieles tradicionalistas. Estos últimos consideran la decisión del Vaticano como una contradicción inquietante. Por un lado, las prácticas litúrgicas arraigadas en la tradición milenaria de la Iglesia, como la misa en latín según el rito tridentino, han sido restringidas e incluso prohibidas en algunos contextos. Por otro, ritos que incorporan elementos precristianos no solo son aprobados, sino que se presentan como modelos ejemplares de inculturación. Este doble enfoque ha generado cuestionamientos sobre la dirección teológica y pastoral de la Iglesia en la actualidad. La misa tridentina, venerada durante siglos como el culmen de la expresión litúrgica católica, es frecuentemente acusada de exclusividad o divisividad. Sin embargo, fue el eje de la espiritualidad de generaciones de santos y mártires. Hoy, los sacerdotes que optan por celebrarla enfrentan el riesgo de sanciones, marginación o incluso la excomunión, evidenciando una paradoja. Una liturgia que durante siglos fue el corazón universal de la Iglesia, ahora se percibe como una amenaza. La pregunta subyacente es inevitable. ¿Por qué una liturgia que ha nutrido la fe de millones es vista como un problema, mientras que ritos que integran elementos ajenos a la tradición cristiana son celebrados? Más allá de lo pastoral, esta cuestión toca fibras teológicas profundas. La misa tridentina, con su énfasis en el sacrificio redentor de Cristo y su lenguaje cargado de trascendencia, encarna una continuidad inquebrantable con la fe de la Iglesia. Sus símbolos y gestos, elaborados cuidadosamente a lo largo de los siglos, buscan preservar el carácter sagrado y universal de la liturgia. En contraste, los nuevos ritos, aunque aspiran a ser una expresión cultural legítima de la fe, corren el riesgo de diluir ese carácter universal. Transforman la liturgia en una celebración localizada, abierta a interpretaciones variables que podrían desviar su significado esencial. La paradoja de marginar la tradición, mientras se privilegia la innovación, deja perplejos a muchos fieles, especialmente cuando las innovaciones parecen alejarse de la identidad central de la Iglesia. El Concilio Vaticano II impulsó la inculturación con la intención de acercar el Evangelio a todas las culturas,
pero sin alterar la esencia de la liturgia. Sin embargo, esta práctica ahora genera dudas. Si el rito tridentino es rechazado por su exclusividad, ¿no se corre el riesgo de excluir bajo estas nuevas directrices a quienes encuentran en la tradición una fuente indispensable de orientación espiritual? En el fondo, surge una pregunta aún más esencial. ¿Qué significa ser católico hoy? Es posible abrazar una diversidad de expresiones culturales sin perder de vista la identidad central y la unidad de la Iglesia. ¿Qué mensaje se transmite a los fieles cuando los sacerdotes que defienden la tradición son marginados mientras se legitiman prácticas anteriormente consideradas inaceptables? Estas decisiones parecen insinuar que la unidad de la Iglesia ya no se fundamenta en la fidelidad a la doctrina, sino en un compromiso cultural. Este enfoque representa un riesgo significativo. Si la tradición se percibe como un obstáculo y la innovación como una virtud absoluta, se corre el peligro de perder algo esencial para la fe católica, su identidad como una comunidad universal, unida en lo sagrado y lo eterno. La Iglesia no puede permitirse ignorar esta tensión, pues su respuesta definirá no solo su orientación presente, sino también su legado futuro. La liturgia trasciende ser únicamente una expresión cultural. Es un encuentro profundo con lo sagrado, siempre arraigado en la verdad eterna del Evangelio. ¿Qué piensas? Si este mensaje resonó contigo, escribe amén. Que Dios te bendiga.